Bienvenidas a esta nueva sección que se llama El arte de incomodar y este es nuestro primer episodio. Estoy muy contenta de poder inaugurar esta sección, estaba ansiándola muchísimo. Mi nombre es Gi González para los que no me conocen, soy terapeuta y coach transformacional y en estos videitos que hagamos de ahora en más vamos a hablar de cosas que nadie habla o verdades que tal vez los incomoden, por eso el nombre del programa. ¿Y con quién estoy? ¿Con quién tengo el placer de estar? Con mi amada Nay Rodríguez. Ay, ¿Cómo estás, muchas Nay? gracias. Muy bien y feliz, como dijiste, algo que veníamos esperando hacer hace mucho tiempo. Y bueno, para los que no me conocen, soy Nay Rodríguez, soy terapeuta integrativa, coach y también consultora empresarial y algo que amo, hacer conferencias o speaker. Así que espero que se queden con nosotros porque esto va a ser el principio de un gran recorrido. Sí, y vamos a tocar temas que cuando hicimos el listadito dijimos, sí, sí, ese, no sé qué, y vamos a sacarle jugo a todos los temas que elegimos. Y hoy tenemos uno en particular que a mí me interpela mucho y es parte de todo el recorrido que hice y de todo lo que voy haciendo últimamente, que son ni más ni menos las terapias holísticas. Que todo el mundo hoy habla de terapias holísticas, pero no muchos saben lo que son. Y a mí me gustaría partir por la base que yo te lo pregunté, bueno, yo tenía una noción de qué era, pero quería ir como yo tengo luna en Virgo y ella me conoce y ya sabe, ella es virginiana, entonces ahí hacemos el match. Nosotros necesitamos saber, yo necesitaba saber el significado del holístico. Que Yo más o menos me hacía la idea, pero necesitaba como el significado. Entonces, ay, ¿qué es lo holístico? La palabra. La palabra. Primero que la palabra holístico tiene que ver con la integración de todas las partes. A mí siempre me gusta explicarlo con la Gestalt, donde entendemos, ¿sí?, que el resultado es mayor a la suma de las partes. Entonces, de esta manera, holístico significa integración. Ahora, hay una explicación que puede ser mucho más profunda, pero que lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos haciendo los episodios para que todos ustedes tengan la posibilidad de ir asimilando, ¿sí?, cada información que vamos a dar, porque algunas les aseguro que los van a dejar pensando. Sí, como haces conmigo en todas las sesiones. Con nuestras charlas. O sea, acá prepárense porque yo soy muy curiosa y terapeo continuamente con Nai y hablamos muchos temas muy profundos. Por eso también yo medio que la raté y le dije, tenemos que hacer esto. Por fin coincidimos y yo estoy muy contenta. Entonces, yendo a cuando una persona se adentra, se incursiona en todo esto del holístico, muy poco se sabe y yo creo que no está bien enmarcado muchas veces. Y con esto que decís que abarca como el todo, yo no sé si todas las terapeutas o los terapeutas lo entienden de esa manera. Y no, la verdad que si vamos desde un principio, hoy se le llama holístico a todo lo que quedó por fuera de la categorización de ciencia, todo lo que se llama pseudociencia, aquello que no pudo ser avalado científicamente. Por eso vamos a ver que en plataformas holísticas o en lugares donde se estudia holística, vamos a encontrar constelaciones, registros akáshicos, biodecodificación, angiología, y así puedo nombrar, y vos también, Un millones montón. de cursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener un marco científico, tuvieron que encontrar una palabra que pudiera nuclear, ¿sí?, a todas otras ciencias que siguen acompañando y desarrollando a la persona en las problemáticas que vaya teniendo. Por lo tanto, es verdad Ok. que dentro de la misma holística, y tocaste un tema bastante interesante, dentro de la misma holística también encontramos incoherencias, donde vemos que no hacen algo integrativo, no entienden que somos parte de un todo, sino que vamos a un miramiento donde tal vez una ciencia o un arte específico es lo que te va a sanar, lo que te va a resolver la vida y lo que con esto único que hagas, listo, solucionaste todo. Y eso no es real. Sabes que con esto que decís que no está dentro de un marco científico, yo digo, no sé qué habré venido a hacer a esta vida, pero yo empecé mi carrera con el arte, que también está bastante bastardeado, viste que no todos llegan, ¿no?
como que, vas a vivir del arte, ¿viste? Como luchando ahí con el arte, y ahora me meto en terapias holísticas y lo mismo, como que los médicos o la gente de ciencia, como, ¿qué terapias holísticas? No, eso no sirve, como que yo me metí solita ahí también, ¿no? Por eso está este debate que estamos haciendo. Justo ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, vi un video de una chica que hablaba sobre terapias holísticas y decía que era trabajar la energía nada más de la persona. No, no, Por no. eso te digo que hay información como rara por ahí. Sí, no, holístico significa integrativo y sí es verdad que hay muchas ciencias holísticas que son muy profundas, que pueden ser energéticas, que pueden ser espirituales, porque si entendemos que holística significa la agrupación, interacción de toda la ciencia, estamos hablando de que un médico puede derivar a un psicólogo y trabajar en equipo y el psicólogo a un coach y el coach tal vez le dice que haga Reiki. ¿Por qué? Porque cada cosa de estas que fui nombrando, un médico, un coach, un psicólogo, un reikista, va a trabajar partes diferentes de la persona. Por lo tanto, no podemos decir que la holística es energía nada más. Ahora, si queremos ir a un lugar neurocientífico, decir que somos energía, bueno, entonces ahí hablamos desde otro lado, claro, somos energía, entonces Sí. obviamente podemos entender que hay que trabajar la energía. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, y no vale que te rías en este momento para los que nos estén viendo, Ya me ¿sí? voy a reír. Que todo muy lindo, yo estoy con la energía, voy para arriba, pum, tengo una pelea con alguien, mi mente se pone como loca, el pajarito carpintero empieza piqui, 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 mis emociones dejaron de ser guay, de ser lindas, empiezo a sentirme Sí, mal, angustiada, y la energía se te fue ¿a dónde? Al al demonio. piso. Sí, ¿Sí? Y si yo quiero levantar mi energía, pero no trabajo lo que estoy pensando y no trabajo lo que estoy sintiendo, la energía no tiene el poder de cambiarlo todo, ¿sí? Es la integración, siempre hablamos de integración, es poder gestionar la mente, las emociones, el cuerpo, la energía, porque cuando uno falla, empieza a generar que todos los demás fallen. Es como, mira, siempre me río, había visto hoy un video que me encantó, que me lo bajé porque lo quiero subir porque me re gustó para hacer una metáfora, donde ponían una frutilla que ya estaba en descomposición alejadita, mirá lo que digo, alejadita de otra frutilla, pero le ponían como una cánula que las conectaba. Al tiempo, la otra frutilla también entró en descomposición. O sea que ni ah, siquiera a veces tenemos que estar pegaditos, ¿sí? no, A el veces entorno. el entorno también genera esto. Entonces ahí vemos el fenómeno, que si una parte está mal, las otras empiezan a contaminarse. Sí. Y cuando vos estabas diciendo eso, yo me hice como, viste, que te viene el flashback de tu vida y de lo que fuiste haciendo. Y claramente era como, primero, no, o sea, si vamos al todo, tenemos cuatro áreas, cuatro cuerpos, que es el físico, que es el que todos primero atacamos, que es el que vamos a la ciencia, después tenemos el mental, el emocional y el espiritual. Que un poco creo que el holístico entraría en esto, ¿no? En lo espiritual, pero con la mente y las emociones también. Em, y claro, cuando vos atacás solamente, no sé, te duele el estómago, pero no atacás lo que es las emociones solamente, claramente tomando un ibuprofeno o una buscapina o lo que sea, vas a como sanar la parte exterior, pero todo lo que está dentro no. Y Ojo acá con traigo otra eso. cosa. Perdón, Sí, te digo una sola cosa. No sí, estarías sanando, estarías ok, adormeciendo un síntoma, estarías tapando un eso. síntoma. Por eso dice sanando, porque también esa palabra se usa mucho ahora. Sanamos, sanamos. No, primero que yo tengo algo que creo que obviamente vos coincidís, que no existe la sanación definitiva, No. y acá después seguramente hablemos de las píldoras mágicas, ¿no? De que creemos que nos van a dar como, las terapias holísticas nos van a dar como esa pen con la varita que nos va a sanar para siempre, y no es así. Pero nada, como que en este camino que hice, yo me puse a pensar, ¿no? Porque yo no encontraba la respuesta como certera, ¿no? Como decía, bueno, pero pará, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué sigue estando? Como decías, ¿no? Yo equilibré un área, pero de repente me pasaba algo externo que me desequilibraba. Entonces nunca llegaba a entender por qué no estaba bien completamente. Y ahí es donde yo me puse a pensar, ¿cómo voy a cambiar algo que no conozco? Es como si yo quisiera cambiarle el Windows a la computadora y no supiera cómo funciona. Entonces, ¿cómo me voy a cambiar yo si no sé cómo funciona mi mente, cómo funcionan las emociones? Y yo hace un tiempo atrás
no hace mucho me puse a investigar sobre neurociencia, sobre las emociones. Bueno, te conocí a vos y vi mucho de gestión emocional. Y ahí empecé a decir, ¿viste? Ah, y ahí Sí, te caen los bichines. Porque literal. si no queda como, Sí, quedás así como en una brújula y de hecho tocaste un tema muy lindo, muy controversial, que es esto de la creencia de que sanás. ¿Y qué es sanar? Porque muchas personas a mí en terapia me dicen, bueno, cuando yo sane, entonces me va a dejar de pasar esto. Y ahí es donde no, yo trato de explicarles, ¿sí? Yo me río, pero no me río ante la persona, sino me río ante eh, la situación de que todo ser humano quiere huir a cualquier dolor, circunstancia, dificultad. Lo que no se entiende y lo primero que todos tenemos que entender es que no tenemos control sobre la vida, no tenemos control sobre nada. Esto es lo que tienen que eso es lo que escuchar más y miedo da. totalmente, porque cuando entendés que no tenés control, primero aterra, después libera, pero no tenés control sobre nada más que sobre tus decisiones y sobre tu persona. No podés, como lo digo siempre, no podés evitar que una, no sé, una amiga te traicione, que una pareja te engañe o que tu mamá, no sé, te haya defraudado. No podés nunca controlar lo que sea de un otro. Entonces, cuando uno sana, y más en las holísticas, que muchas veces hablamos de los clanes, hablamos de sanar, que si sanamos ahora, sanamos el clan, no, no, no se trata de eso. Perdón que voy a hacer, esto voy a ser muy No, clara, no, es ¿sí? para esto esta sección. No se trata de eso. Cuando nosotros sanamos y cortamos un patrón, tomamos un nivel de conciencia que nos cambia la forma de mirar y de reaccionar, que después se transforma en responder ante los estímulos de la vida. Porque yo sané un montón de cosas, pero a mí la vida me sigue dando baile. A mí me van a, si me tienen que romper el corazón, me va a pasar. Si me tengo que enfermar, me voy a enfermar. Porque es un camino de ida, es un aprendizaje. Entonces, ¿qué significa sanar? Y lo voy a hacer muy simple. Es aprender a tener herramientas y habilidades que antes no tenías para que cuando te pasen cosas no dejes de ser feliz o no te sumerjas en el dolor y el sufrimiento cuando algo no sea como querés. Que puedas estar atenta. Sí, Porque si vos venías con un patrón repetitivo de X cosa, un trabajo o pareja o lo que sea, que eso te va a seguir sucediendo, pero que vos sepas y te suene la red flag, la alarma, de decir, acá no, vos ya aprendiste, y si bueno, si vas así reiterás es porque todavía no aprendiste, pero es así, o sea, la sanación definitiva no existe, es tener las herramientas para vos poder seguir trabajando en tu vida y que esas cosas que te van a seguir sucediendo, vos las puedas ver desde otro observador, desde otro foco, y puedas encararlas desde también el adulto, ¿no? Porque todos somos niñitos heridos en la vida. literal, todos somos niñitos heridos y como te metiste también y dijiste algo que es importante, que son los patrones, para que no se malentienda con lo que yo expliqué anteriormente, obviamente cuando tenemos patrones y los sanamos, o sea, abuso, abandono, parejas tóxicas, que sería muy amplio lo que estoy diciendo, pero para que la gente entienda, y lo volvemos y lo repetimos, obviamente no está sanado. Entonces la pregunta que todo el mundo puede hacerme es, bueno, cuando lo sano, entonces no voy a vivir más esto. No, no lo vas a vivir porque lo vas a poder ver, como dijo recién G, y se te va a prender, yo digo el arbolito de Navidad, ¿sí? O la luz Sí. roja, que te dice no, acá no, porque lo vas a intuir, porque una herida o algo sanado genera un superpoder, lo digo siempre, y ese superpoder tiene que ver con la percepción que vas a empezar a tener, el posgrado que tenés sobre esas cosas que te pasaron. Entonces tal vez se te acerque un hombre que, no sé, que puede maltratarte o que te puede lastimar, ¿sí? Que era un patrón, pero vos lo vas a poder ver y vas a poder decir, no, yo acá no quiero entrar, yo esto ya no lo quiero. No es que no pase más, no es que no se te ponga más en el camino. Vos vas a estar preparada para ser otra persona y tomar otras decisiones. Exacto. Y acá se me viene algo también con esto de las terapias, que es como que de repente hace unos años hubo un boom, porque hubo un despertar espiritual masivo con el tema de la pandemia y todo. Bueno, y también la serie, Mi Otra Yo, que de repente todos fueron a constelar.
y así fue como sucedieron algunas cosas, después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero dónde ir a terapiar y todo eso, pero es como que yo lo veo y lo escucho como que se piensa que ir a una terapia espiritual, porque es espiritual y es algo que no conocemos y es algo más grande que nosotros, va a ser mágico, ¿no? Y como que, como yo ya sé que tengo una lealtad con mi abuela y que no sé qué, y que tengo un patrón con no sé cuánto, listo, yo ya lo vi, ya está. No, ¿no? no, esa es No, la información. Y ahí está algo que yo sabía internamente y vos me lo dijiste, las terapias holísticas son poderosísimas. sí, Como no están regidas, es un peligro realmente. sí. Son poderosísimas como todo. Si vos te pones a pensar que un médico puede abrir a una persona, sacarle los órganos, volverlo a cerrar y mantenerlo vivo o salvarle la vida, es magia. Si vos Sí, pensás que un psicólogo, hablando de los buenos profesionales, ¿no? Siempre hay los que no lo son, pero un psicólogo logra hacer que una persona empiece a cambiar su manera de pensar, su parte cognitiva, también es magia. Cuando entras en la espiritualidad y empezás a entender cosas que son todavía más grandes que uno, y empezás a ver y entender que hay algo, un mundo mucho más grande que el de uno mismo, por supuesto es magia. El tema que lo peligroso, yo siempre lo explico, y estoy a favor muchas veces de lo que explican la gente de ciencia, pero no al punto que lo llevan, que las ciencias holísticas no están enmarcadas, no tienen una base de estudio, no tienen una reglamentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son técnicas milenarias, porque si ustedes creen que esto es de ahora, no, señores y señores, esto no es de ahora. Y son milenarias y son poderosísimas porque están trabajando con el inconsciente, están trabajando con conexiones muy grandes y no hay marco de estudio. Entonces, al no haber marco de estudio, yo muchas veces en mis clases explico que a la gente en la parte holística le enseñan a hacer tortas, ¿sí? Le enseñan una disciplina, a unos a hacer torta, a otros les enseñan a hacer pizza, a otros les enseñan a hacer ensaladas de fruta, y solamente saben, y magníficamente bien, hacer eso. Lo que pasa es que cuando estás adelante de un ser humano, el ser humano no es 2 más 2 4. Eso significa que si estás adelante de una persona que en el medio de la cocción de la torta se te baja, la torta se quema, vos tenés que saber qué hacer. Y para poder saber qué hacer, tenés que entender que estás trabajando con un ser humano. Y si yo agarro a cualquier persona o a la mayoría de las personas que generan holística, no saben sobre esto, no tienen las bases básicas de cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la psiquis, cómo funciona la gestión de emociones, porque al fin y al cabo, la técnica está genial, pero el abordaje es sobre un ser humano. Por lo tanto, cuando una persona se mete en lugares tan complejos, por eso muchas veces van a escuchar a psicólogos o médicos decir que es terrible, las terapias holísticas son peligrosísimas porque pueden hacer muchísimo daño, en realidad tienen un grado de verdad porque se meten en un lugar en donde tienen que saber mucho sobre lo que están haciendo y tienen que tener también mucha información o mucho estudio complementario para poder hacerlo bien. Con eso no estoy diciendo, por favor, que si hacen un curso de 9 meses, un año, vas a hacerle daño a alguien. No, pero como no está regulado, y acá traigo la conciencia a todos los que me escuchan, y lo digo en mis clases, lo digo en mis formaciones, es por favor, estudien, sean autodidactas, hagan cursos para entender cómo se trabaja y cómo se aborda un ser humano, porque nadie se lo va a exigir, pero uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Está trabajando con otra persona y se está metiendo ni más ni menos que adentro de su cabeza. eso es muy importante y me quedo con, no sé si todos sepan que se están metiendo en el inconsciente de la persona, porque tal vez lo vean como obvio en una hipnosis, que bueno, obviamente en la hipnosis se están metiendo en la psique de la persona, pero tal vez alguien dice, te voy a tirar las cartas, pero estamos hablando de un inconsciente colectivo también las cartas, que justo a mí siempre las ideas me vienen cuando me estoy bañando o cuando estoy lavando los platos, siempre en situaciones que claramente yo no tengo el control de escribir y ahí es donde baja toda la información. Yo decía, claro,
El tarot está súper, que justo hoy tengo el de mi hija que es de Disney, hermoso. El tarot todo el mundo lo usa hoy, pero no sabemos ni quién lo hizo, de dónde surgió. O sea, es una simbología maravillosa. Las cartas te hablan, pero nadie sabe de dónde vinieron. Em, y aparte de esto, de entender o de que las personas que vean este video entiendan que, pero no desde el miedo, sino que se están metiendo con el inconsciente se están metiendo, suena como, están metiendo, O están están como, caminando, están sí, ingresando. pero están en el inconsciente de la persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi recorrido fue de autodescubrimiento también. Yo primero el tarot lo usé conmigo, los registros akáshicos los usé conmigo. Y yo veo también muchas terapeutas que tal vez sueñan con trabajar con un otro, pero tienen ese miedo de trabajar con un otro. Y yo creo que eso viene también de que esto te remueve muchísimo y vas a trabajar en tu propio inconsciente. Y si esto llegó a vos, es porque claramente lo tenés que usar a tu favor. Y algo que me dijo una vez mi bruji de confianza es que si vos sentís el llamado de estudiar algo es porque tu alma solamente está recordando. O sea, vos tenés ese llamado porque ya viniste con ese, como, con ese chip de tengo que estudiar, tengo que no, pero no como esas ganas de estudiar eso. Entonces, si tienen el llamado de estudiar algo de esto, es buenísimo, es hermoso, es maravilloso, pero entendiendo también la responsabilidad y así como puede pasar con los psicólogos, con los médicos, con todo, primero trabajalo en vos y después largate a trabajar con un otro, Literal. porque es una responsabilidad. Sí, y aparte yo creo que te lo he preguntado en alguna ocasión, ¿qué te pasaría a vos si yo mientras que te explico algo, te enseño algo, vos me ves a mí hacer exactamente lo contrario de lo que te estoy enseñando? Y no Y significa, raro. es complicado, pero no significa que un psicólogo, un terapeuta no pueda tener problemas. No, 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 no. No, No no, significa eso. Pero si una persona no está trabajada, si una persona no resolvió sus conflictos, y resolver sus conflictos significa entenderlos, asimilarlos y tomar las decisiones que nunca tomaste por el miedo que tenías a cambiar y a salir de la zona de sufrimiento. Porque es más fácil, como dice el dicho, al menos estoy casada, ¿sí? O sea, no estoy sola, estoy casada, no seré feliz, pero estoy casada. ¿Sí? O mejor, bueno, malo conocido que bueno por conocer. Y son todos esos dichos que en realidad son muy chistosos y de chistosos no tiene nada, pero que marca a una forma de ser de la mayoría de los seres humanos, por no decir todos y no ser totalista, pero todos prefieren estar tratando de encajar en algo que no encaja, tratando de cambiar a un otro para ser feliz, tratando de resolver las cosas de la manera que no se resuelven. Al ser humano le cuesta mucho decir basta hasta acá y dejar, porque lo toma como un fracaso. Entonces tenemos, para donde miremos, tenemos historias de sufrimiento porque están en el lugar que no tienen que estar y no lo aceptan porque no pasa lo que quiere que pase y no va a pasar. Entonces, cuando hablamos de un terapeuta que por ahí te das cuenta que todavía no sé, tiene ira con la madre o todavía tiene muchas cosas que resolver con su pareja, no significa que no pueda hacer terapia, pero literalmente un terapeuta y un psicólogo, me voy a meter en estas dos áreas nada más por el momento, tendría que tener las herramientas para poder hacerlo y tendría que estar trabajado. Y eso no quiere decir que tal vez esté en una situación que te cueste salir, pero vos sabés lo que tenés que hacer, sos consciente de lo que tenés que hacer. Porque así como lo digo en clases y lo enseño muchas veces en terapia, los hijos no aprenden de lo que decimos, aprenden de lo que nos ven hacer, del lenguaje no verbal, de cómo nosotros reaccionamos ante algo que no nos gusta, si cuando algo no nos sale nos deprimimos y nos tiramos a la cama o nos ponemos todas las pilas y salimos adelante. Los hijos aprenden de lo que vemos. Por lo tanto, un terapeuta y un psicólogo que trabaja con un otro para poder enseñarle el camino al otro, sería hermoso y muy bueno que ese camino lo haya hecho. Y de hecho, yo creo que cuando se choquen con un psicólogo, un terapeuta, un coach transformacional que haya hecho este camino, se van a dar cuenta que
si tuvieron la suerte de tener otros psicólogos, otros coaches, otras personas que hayan probado, porque hoy la mayoría ha probado miles de psicólogos, miles de terapeutas, se van a dar cuenta que cuando se choquen con una persona coherente como terapeuta o coach o psicólogo, hay una diferencia abismal. Hay Sí. muchísima diferencia. Ahí se me vienen dos cosas como para abrir el debate, que pasa mucho en todos tanto psicólogos profesionales como terapeutas holísticos, que hay dos cosas. O tenés las que son realmente conscientes de lo que están haciendo y trabajan desde la humildad, sabiendo que es una herramienta poderosa y que están trabajando con un otro, y los que se suben al ego profesional y por un lado, por ahí, a mí cuando decías esto de los psicólogos, por ahí es como algunos como que fingen demencia que su vida es perfecta y no lo es, y como que atienden a un otro, pero su vida es perfecta, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si estamos hablando de que no existe la sanación definitiva, ¿cómo esa persona va a tener su vida resuelta? No, se entiende que el psicólogo también tiene sus problemas y todas sus cosas. Pero también me parece que hay una cosa muy grave también de parte de los terapeutas holísticos, que es que subirse al ego espiritual de, yo sé esta herramienta y yo tengo el poder, vos no sabés nada y yo te voy a decir lo que te dicen las cartas y vos no tenés ningún tipo de poder en este momento. Y ahí es como que digo, danger, porque es como, primero, ¿quién sos para sacarle el poder a una persona? Y acá quiero hacer como un mini disclaimer a la gente que tal vez que consume terapias holísticas, que le gusta, no sé, ir de vez en cuando al tarot, otros registros, que nunca le den el poder a la persona. Ellos tienen el poder. El terapeuta holístico o el psicólogo le pueden dar como su visión, las herramientas, lo que sea, pero la persona no deja de tener poder de su vida, ¿no? Es lo mismo que yo hago terapia con Nay, es lo mismo que yo le dé toda mi vida a Nay, le diga, no, Nay, decidí por mí. No, ahí me hace ver cosas y yo decido por mí. Entonces jamás deberías ir a una sesión de lo que sea y que la persona te diga, tenés que hacer esto o te va a pasar esto o siento como que esa es como mi alerta máxima y tal vez entro en el juicio, pero no, pero serían como mis no negociables, como mis alertas, digamos. Yo no lo practico así, pero me genera como, ¿qué le pasa a esa persona para subirse a ese ego espiritual de creerse superior porque sabe una terapia holística? Primero lo acabaste de decir, de espiritual no tiene nada, que ya lo vamos a No, hablar en el segundo episodio, es creo otro yo. episodio. Vamos a hablar de Sí, espiritualidad, porque esto no tiene nada que ver con espiritualidad, eso tiene que ver 100% con el ego. A veces, cuando uno estudia mucho y está muy convencido o se fanatiza con algo, con un partido político, con un cuadro de fútbol, con una ciencia en específica, es donde se vuelve ciego ante las cosas. Y si entendés que ninguna ciencia por sí sola tiene la capacidad de sanar a un ser humano de manera completa, y es muy egocentrista pensar que solamente se puede sanar de una manera o yo te puedo sanar. Vos a esto lo acabaste de decir, por eso lo digo ahora, que yo trabajo de una manera en la que debería trabajar todo el mundo. Muchos lo deben hacer, pero muchos no. Cuando una persona trabaja conmigo, por ejemplo, siempre le digo lo mismo. La decisión es de ella, que a donde quiera ir, voy a ir. Si quiere, si se equivoca, vamos. Si vas al infierno, voy con vos hasta que salgamos. Si vamos para arriba, vamos para arriba. Porque nunca tienen que permitir que una persona les robe la capacidad de decidir. Por eso a veces lo digo con el tarot, que yo obviamente lo amo muchísimo al tarot, donde muchas veces al no ser terapéutico, perdón, no, porque a vos te va a pasar esto, esto, esto y esto. No significa y ni siquiera voy a entrar en el dilema de que si es verdad o no, porque existe el tarot predictivo como el tarot terapéutico y existen un montón de cosas que pueden ser predictivas, ¿sí? Eso existe hoy y hace 1 millón de milenios. El problema es que la mente del ser humano es totalmente sugestionable. Y cuanto más confía en la persona, más poder tenés sobre la persona. Entonces, un terapeuta jamás debe aceptar que una persona le dé el volante de su vida. Un terapeuta siempre tiene que decirle, no, usted maneja, ¿a dónde quiere doblar? Vamos a hablar de las opciones. Tenemos derecha, izquierda, si vamos para acá puede pasar tal cosa, si vamos para allá puede pasar tal otra. Desde mi mirada estoy viendo esto y te voy a explicar por qué, te voy a fundamentar por qué estoy viendo esto, pero la decisión es tuya.
porque esta es tu vida, este es tu libro. Y si yo te digo que hagas algo y luego vos te la pones de sombrero o no salen las cosas como esperabas, ¿de quién va a ser la culpa? Y le va a echar la culpa al terapeuta, claramente. Y no es que porque me eche la culpa, porque en este caso obviamente yo entendería que no es así, pero la persona no va a poder hacerse cargo, no va a poder hacerse cargo de lo que implica equivocarse, de lo que implica tomar una decisión, ¿sí? Y siempre va a estar esperando que alguien le diga algo. En el tarot se ve mucho que va gente a que le digan, cambio de trabajo no, mi marido me está haciendo infiel o no, o vendo ahora o no vendo ahora. No ha Están pasado. tratando, ahí, y eso lo vas a explicar vos, a mí me gustaría mucho que también puedas contar un poco de lo que pasa cuando te piden sesiones de tarot, porque en su momento, hace muchos años, en otra vida, cuando yo lo hacía, literalmente, ¿sí? La gente venía a preguntarme esas cosas, nadie venía a decirme qué tengo que hacer para mejorar o qué es lo que ves hacia adelante si yo sigo de esta manera. No, la gente quería la pastilla mágica, decime qué hacer para lograr esto. Y no funciona así. No solo me pasó en sesión, justo me acordé de una anécdota de una chica que me dice, voy a poder hacer tal cosa, y a mí automáticamente, pero también por la educación que tuve a nivel con mi bruji, es muy parecida a vos, ya te lo dije, de cómo me enseñó el tarot, que es evolutivo, terapéutico, y los registros, que a ver, a mí me pasó, yo también estuve ahí, que capaz que iba a ella y decía, quiero que me digas tal cosa, y ella era tan pilla, y mis guías eran tan pillos que decían, no, vos lo que tenés que saber es esto. La respuesta es esta. No vas a escuchar lo que vos querés escuchar. Pero bueno, también está, a mí me ha pasado, o en cajitas de Instagram o en sesión, que me pregunten esto, ¿no? Como darle el poder a las cartas. Cuando me dijo eso, yo le digo, ¿le vas a dar el poder al tarot para que te diga si vas a poder o no? En ese momento dije, ah, o sea, y la chica enseguida cayó y dijo, no, tenés razón. Claro, no, si puedo o no puedo es cosa mía, no de las cartas. Y después nada, si voy a quedar embarazada, si esto. Y yo al toque digo, yo no hago tarot predictivo, no me gusta, no me va el tarot predictivo, no creo en esto, decirte que te va a pasar tal cosa y estar como sugestionada, como vos bien dijiste, de que, voy a salir y me va a atropellar un auto. No, bien está que las decisiones se toman en el hoy. Sí, las cartas son muy poderosas y de hecho, cuando entiendan que todo va al mismo lugar y sacan información del mismo lugar, pero son diferentes técnicas, van a reírse un poco y entender cómo funciona. Entonces, el tarot, literalmente, miren, yo a veces a mí me dicen, pero vos sos bruja. Miles de veces he dicho, no, vos sos bruja, vos tenés superpoderes, no sé qué qué. Y yo me río porque, claro, si yo tiro el tarot y hago esto, lo que les voy a decir ahora, literalmente me doy de bruja. ¿Pero a qué va? Cuando una persona está dormida, no sanó, está en un patrón total y absoluto de lealtad con todo lo que tiene que resolver, cuando una persona tiene un poco de estudio, cuando una persona estudió ciertas cosas y se convirtió tal vez en terapeuta, en coach o en psicólogo, es tan Sí. simple ver a dónde va a llegar la persona, a qué pared va a llegar o dónde va a caer o qué es lo que va a pasar. Y eso es literalmente lo que muestran las cartas. Porque si esa persona, vos hoy me tirás las cartas a mí, vos vas a ver un montón de cosas. Pero si yo hoy o mañana cambio alguna decisión, cambio el rumbo de lo que estoy haciendo, las cartas también cambian. La energía cambia. Yo siempre digo, ver la energía disponible hoy, Sí, hoy, ¿qué tenemos que trabajar hoy? Pero si vos de repente, como decís, tomás otra decisión o te vas para un lado o para el otro, y las cartas te van a mostrar otra cosa. sí, Yo las uso mucho en mi cotidiano, pero también hay algo que vos dijiste, es ¿para qué? Hay mucha gente que acude, no sé, ay no, todos están haciendo hipnosis, yo quiero hacer una hipnosis. ¿Para qué? ¿para ¿Para qué? qué? Es que literal, Exactamente. yo te lo dije, ¿cuándo fue? Ayer creo que hablando te lo dije. Es como si vos venís y me decís, che, ¿me podés hacer una cirugía a corazón abierto? Creo que el corazón de 10. No, pero ¿por qué? No, porque tengo que veas y me muestres qué hay ahí adentro. ¡Ostras! O sea, no, tiene que tener un sentido. Uno tiene que abrir las puertas correspondientes según
lo que va sucediendo y lo que va necesitando. Uno no puede ir abriendo a personas o uno querer abrirse por el simple hecho de querer saber. Hay personas que me han dicho, quiero hacer una hipnosis porque quiero saber qué fui en mi vida pasada. Mirá, sí, hay personas que te lo van a hacer, yo lo entiendo, también lo respeto, yo no lo hago, porque si tenés curiosidad y tu vida pasada no te está trayendo ningún problema en esta vida, déjala tranquila, ¿por qué no te encargás mejor del hoy, de sanar cosas, de buscar cómo crecer, de buscar de ser feliz? Porque si hoy encontrás en un grupo de 100 personas, una o dos personas que realmente te digan que son felices, nos ganamos el premio Nobel porque la mayoría de la gente está sufriendo. Entonces, ¿a Sí. qué voy? No se abre una persona por abrir. Y vos no vas al médico a decirle, che, quiero que me operes. Porque tengo ganas de que me operes, quiero ver qué hay adentro. ¿Sí? No se trata de eso. Pero también es verdad, que lo vamos a dejar para también el momento que hablemos de espiritualidad, que hay cosas que pueden salir en las cartas, hay cosas que pueden salir en otras terapias, que de una u otra manera nos van a pasar, que están de alguna manera determinadas por un aprendizaje que tenemos que hacer. El destino es nuestro. El destino es nuestro y nosotros lo forjamos y lo hacemos a través de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos. Pero hay cosas que estamos destinados a vivir, sí, sí las hay. Experiencias. Sí. Sí. Voy a traer algo que dijiste antes, que es cuando se den cuenta que, yo lo voy a decir en mí, como yo lo interpreto, ¿no? Pero que todas hablan el mismo idioma, todas vienen de lo mismo, pero son diferentes técnicas o herramientas, porque yo me acuerdo, yo trabajé siempre con mi bruji, con tarot y registros. Y he trabajado el árbol genealógico, un día salió una vida pasada, vinieron guías a hablarme, vinieron las cartas, como que, y no tuve que ir a hacer un árbol genealógico, no tuve que ir a hacer una hipnosis. Surgió de la misma sesión y porque yo necesitaba eso en ese momento. Y fue mágico, es como que eso no lo controlamos nosotros. Sí está bueno, capaz que vos tenés, no sé, yo tengo más afinidad con el tarot y con los registros, pero hay gente que le encanta o sea, conecta con la constelación, buenísimo. Pero vos misma me lo dijiste también, constelar no es hacer una ronda o los muñequitos o no sé qué. Pero ahí entra de vuelta el ego de la persona, porque a mí me pasó que nunca me sentí cómoda con esto de, no, porque tenés que hacer 21 días de abrirte los registros, no, porque tenés que hacer esto así, 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 encuadrarlo como, chicos, esto es espiritual, es algo mucho más grande que nosotros, o sea, porque yo abra mis registros 21 días no quiere decir que yo canalice más o mejor. No, pero ojo acá, porque yo pienso igual que vos, pero voy a dividir en dos Es cosas. decir, Acá voy sí, a dividir en dos cosas. Hay personas, a veces las técnicas se hacen para que se agarre la mayor cantidad de personas en la capacidad de poder ejercerlo. Lo explico al castellano. ¿Qué sí, significa? Tal vez yo aprendo a hacer registros y en 2 días, en 3 días, conecté y lo pude hacer. Por diversas razones que no vamos a entrar a decir ahora. pero eso Pero, puede ser que tengas ¿qué? bueno, no, no, Decilo, puede ser dale, que tengas vamos. más capacidades, no me sale psíquicas, pero vamos a hablar del Más canal, ¿no? Nosotros apertura. tenemos un canal, claro, más apertura, son más vidente, no, más medium o menos medium, entonces es como que tenés más conexión y hay gente que está un poquito más dormida también, Canalizan. por Hay eso capaz, personas que vienen con el don ya activo y hay otras personas que no, y hay otras personas que no lo desarrollan nunca. También lo podemos hablar a eso, pero generalmente la práctica está hecha para que a las personas que les cuesta, porque, a ver, vos tal vez aprendés registros y en 3 días lo haces porque ya tenés un dominio de lo que es entrar en un trance, porque podés meditar cuando querés, porque sabes calmar tu mente, porque crees en cosas que son superiores a vos. Una persona que por ahí no, obviamente va a necesitar una práctica, porque ¿cómo aprendemos las cosas? Te lo digo siempre esto, siempre, y sabes que es así. hábitos. Aprendemos repitiendo y practicando, que es entrenar una habilidad. Hay personas que necesitan los 21 días, lo digo entre comillas, pueden ser 21, 40, 3, 7, 10, pero necesita un tiempo de práctica. Hay otras que no. Pero lo que vos decís es verdad, pero yo trato de mostrar el equilibrio. Con 21 Sí, sí, días, vos ya
¿Vas a saber canalizar y bajar registros? No. ¿O sí? Es que ahí también es la creencia de la persona, entra otra cosa. Porque si yo ya del vamos, que es lo que te acabo de decir, yo no creo que en 21 días a mí me hagan la diferencia, yo por más que haga los 21 días, a mí no me va a hacer canalizar más o menos. Y ahí está un poco la frustración de algunos terapeutas que la gran pregunta es, primero, por ejemplo, voy a tirar la de tarot. Yo cuando el tarot lo tiraba al principio era como, justo, mira, el mago. ¿Qué significa el mago? Es Recuse, es Mickey Mouse. ¿Qué significa el mago? Y esto, no, era súper estructurado y claro, la misma definición era para todos. Era como todos tenían lo mismo. Cuando yo pude desestructurarme y decir, che, esto es más mágico, más simbólico, y me empecé a encontrar con que el simbolismo del mago podía llevarme para un montón de lugares, tanto positivos como negativos, ahí empezó a fluir. Y yo creo que está en esto que vos decías de que es algo mucho más amplio, es un entendimiento que muchas veces no entendemos, que Pero no muchos lo entienden. sí, pero vos dijiste algo. Y ahí es donde disiento y apoyo lo que decís. Para que una persona pueda entender esto, tiene que tener una estructura. Vos para poder desestructurarte tuviste que primero entender lo estructurado. Porque si no, hubieras sido tarotista nata, ¿sí? Si hubieras tenido el don de la apertura Sí. de ese canal abierto, hubieras sido tarotista nata, ¿sí? Y lo que te costaría es enseñarle a alguien cómo leer el tarot porque a vos lo tenés incorporado y no hay una técnica que hayas usado. Por eso siempre se necesita una técnica, pero entendiendo que esa técnica, una vez que lo aprendiste, que tu cerebro entendió, la tenés que desestructurar, porque tenés que hacerla tuya. Por eso muchas veces, cuando yo hago terapia y literalmente me dicen, quiero hacer una constelación, y yo le digo, ¿y quién te dijo que nosotros no constelamos y no constelamos en una sesión? Pero ¿cómo? ¿Cómo que constelamos y en ¿Y ningún los momento muñequitos? los muñequitos? Entonces yo hago la pregunta mágica que se la hago a muchos terapeutas y le digo, ¿qué es una constelación? ¿De qué se basa una constelación? Y una constelación lo que trabaja es el enfoque sistémico, o sea, el orden del sistema. Si podés entender lo que es el orden del sistema y cuál es la finalidad de una constelación, la constelación la podés hacer de miles de maneras, inclusive en una conversación, que es lo que hago yo. Ahora, ¿cómo pude desestructurar una técnica de muñequitos o de hacer la ronda que amo hacer las constelaciones grupales? Pero ¿cómo yo lo puedo hacer desde una conversación? Porque primero estudié la técnica, primero estuve estructurada, hasta que empecé a entender cuál era el sentido de la terapia. Y el sentido de la terapia no era específicamente los muñequitos o estar en ronda, esa era una forma, un ritual de poder lograr lo que una constelación sistémica trabaja. Ahora, si entendés cuál es el kit, si entendés lo que es un sistema, si entendés cuál es la base de esa ciencia, entonces la podés empezar a generar de otra manera. Es con el Reiki. Hay gente que estudia Reiki y hace, por ejemplo, el Reiki Usui y hace, no sé, todos los símbolos que tienen que hacer. Yo hago Reiki y no hago símbolos, pero no porque no sirvan los símbolos, ¿sí? Hay gente que los necesita y está sumamente bien, ¿sí? Pero cuando entendés de qué se trata, hay veces que las cosas y las formas cambian en cómo lo hacemos. Por eso vos tirás el tarot de la manera que tirás, por eso canalizás de la manera que canalizás, porque una vez que aprendiste la estructura y lo que todos deberían hacer, pero la minoría hace, es decir, bueno, listo, desestructuremos. ¿Quién soy yo con las cartas? Porque antes eran las cartas con G, ahora es G con las cartas. Es diferente, el poder empezó a estar en vos y trabajás con las cartas. Acá yo creo que entran las primeras resistencias de este video, que cuando, si algunas terapeutas nos ven, van a decir, no, pero la técnica, no, porque, ¿cómo? Nay, ¿cómo constelás así? ¿Cómo no? Hay gente que es como que se agarra de la técnica y no sale de ahí, como no sale de la estructura. Entonces, como cuando le hablas que tal vez vos puedes trabajar tu árbol desde el tarot, desde la bio, mismo cuando vos decías la reikista, hay reikistas que canalizan y Sí, no específicamente están haciendo registros akáshicos. literal.
Entonces, cuando sacás a ciertas personas como ¿no? de la Manual. estructura, del manual, exacto. A mí lo que me genera un poco de escozor es el manual, ¿viste? Como que no me parece ni bien ni mal, ojo, yo no estoy diciendo que sean mejor o peores terapeutas por estar en la estructura, pero a mí me genera un poco de rechazo cuando está este ego de la terapeuta, decir esto se hace así y empiezan a decir, no sé, ay, no, esta terapeuta hace mal lo que hace, esta no sé qué, no, porque así no se hacen las constelaciones, como que ahí ya empieza a ser un poco rara la situación. Sí, pero hay que tener un ojo clínico en esto. O sea, ¿hay terapeutas que trabajan mal? Sí. ¿Hay terapeutas que hacen cosas mal? Sí. La respuesta es sí. Entonces, eso no es juzgar. Por eso te digo que es muy difícil porque no hay ni siquiera un lineamiento de ética profesional en la holística. Pero hay cosas Volvemos al principio, que vemos al principio y al no haberla, está todo permitido. Entonces, claro. los que por ahí tenemos un estudio un poco más amplio, podemos ver ciertas cosas que tal vez la otra persona lo hace desde la ignorancia y ni siquiera con maldad, pero hay cosas que están mal. Yo he escuchado a biodecodificadores y yo soy biodecodificadora, por eso lo vuelvo a decir que yo soy una amante de lo que estudio y una crítica número uno de todo lo que ejerzo. ¿Sí? He escuchado decirle a pacientes o a clientes, como le quieran decir, que tenían una enfermedad que no se operaran, que no se hicieran quimio, porque con la bio lo iban a resolver. Esto es terrible. ¿Y sabes por qué? Porque una persona se puede sanar, sí, se puede sanar de una enfermedad. ¿Cuántas personas en el mundo hoy tienen la capacidad y el desarrollo de poder sanarse? 0,01%, porque tiene que ver con una capacidad de conciencia y expansión de conciencia. Entonces, si yo hoy a una persona le digo que no se opere, que no haga una quimio, primero que no sería holística, porque no estoy trabajando en No, conjunto con las otras áreas. Segundo, me estoy creyendo a Dios. Pero tercero y lo más exacto. importante, estoy poniendo en peligro a una persona. Y después, si esa persona fallece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es tremendo. Y ahí eso que dijiste, se cree en Dios y nosotros somos canales. Como dijimos, nosotros somos como que ponemos el Reiki, vos pones tu cuerpo al servicio de, ¿Sí? pero vos no sanás, vos ponés el No, canal. O sea, por eso, yo no es que voy a sanar la mente de una persona por tirarle las cartas, no, y creo que ahí está lo terrorífico de esta situación. Y me gustaría, porque por ahí vos, yo sabemos dónde no caer y hemos caído en lugares donde no. No sé, también está, me voy a meter en otra cosa, el chamanismo, que también es como que hay gente curandera, ¿no? Hay muchas cositas. sí, Y así por arriba existe la luz y la oscuridad en este mundo, pero a sí. mí me gustaría hablarle a las personas que consumen terapias holísticas, que no son terapeutas holísticas, y que deberían tener como filtro para elegir una terapeuta que sean como las alarmas para que esa persona diga, "Mm, acá no". Yo diría, en mi opinión, primero que, a ver, yo siento que esto es energético, entonces yo tuve energía con vos, con mi bruji personal, y cuando yo veo a una terapeuta que no, ya siento que es de energía, pero la que tal vez no tenga esa capacidad de intuitiva, hay alarmas, por ejemplo, esto que decíamos, si te dice que te va a sanar, si te saca el poder a vos de la decisión, si medio que te empieza a hablar con autoridad y te dice que ella sabe las cosas y vos no, o, a ver, hay algunos que te sanan por mensaje y te dicen, no, porque tenías, viste que hay un chiste, hay un meme de eso, tenías 20 larvas, un espíritu agarrado y te sané el karma de 2 vidas pasadas y vos decís, puta, ay, no sé si se puede decir, qué fácil, la voy a llamar porque no estaría haciendo el trabajo que estoy haciendo y sintiendo el dolor que siento. Si fuera tan simple, no viviríamos la experiencia humana que estamos viviendo, que como vos bien dijiste, de la experiencia es donde aprendemos y vamos sanando. Literal. Pero esa es mi opinión. ¿Vos qué No, opinión le darías a esas personas que dicen, ay, tengo ganas de hacer bio, pero no sé y no sé cuánto? primero que coincido 100% con vos.
Segundo, que voy a hacer un chiste porque vos hablas de tu bruji, pero yo voy a espolear que vos me decís que soy un extraterrestre. Así que tenés a tu extraterrestre, Sí, tenés a tu bruji, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar a reírnos. Primero tiene que haber un match con la persona, con el sí. terapeuta. Si no hay un match, jamás va a funcionar la terapia. Porque en una terapia, y ahora voy a explicar de atrás para adelante, en una terapia va a haber momentos donde vas a ver, otros momentos donde no, y vos tenés que poder confiar en esa persona que elegiste que te acompañe en el camino, ¿sí? Y eso es una confianza muy grande, por lo tanto tiene que haber un match, un entendimiento con la persona y una conexión más allá, inclusive de lo profesional. Tiene que haber ese algo que te haga sentir que es la persona. Por eso voy con el match de la intuición. Ahora, cuando hablamos en las ciencias holísticas, acá va a ser controversial. Yo siempre tengo un Para eso, problema cuando digo esto, pero lo voy a decir porque lo pienso, lo defiendo, lo ejerzo y hace más de 15 años que hago esto. Las terapias holísticas no tienen proceso. Al no tener proceso, al no tener un seguimiento, al no tener un abordaje terapéutico, ninguna de las ciencias holísticas va a ser mucho más que por un tiempo, un rato, un día, una hora, un mes, una semana. Por eso hacemos una constelación, nos sentimos re bien, o vamos al reikista, nos sentimos re bien, y al mes estamos hechos pomadas como estamos siempre, porque no hay un proceso. Y eso que no entré en temas jodidos cuando estamos haciendo alguna ciencia como la bio o las constelaciones, que pueden salir cosas muy fuertes o interesantes, y literalmente se le tira la información a la persona y luego fíjate qué haces con lo que te acabo besito, de nos pedir. vemos, sí. Que eso es todo un tema y eso es ética profesional y es abordaje terapéutico, algo que las holísticas en general no tienen. Entonces, ¿qué No, pasa? Si yo tengo que dar una recomendación, lo que siempre les digo es que acudan a una persona que haga proceso, que trabaje cualquiera de estas ciencias o todas, lo que ustedes quieran, pero que luego de darles esa información, luego de abordar, luego de escarbar y sacar lo que haya que sacar, te acompañe en el camino de entender, de asimilar, de gestionar, porque si no hay un proceso, jamás va a existir lo que llamamos sanación, nunca, porque una vez que entendés, una vez que sabés, yo siempre digo que las terapias holísticas en general, por ejemplo, la bio, da información, da mucha información, es poderosísima en sí. información. Ahora, después, ¿qué haces con la información? ¿Pensamos que haciendo una carta psicomágica, quemándola, solucionamos el problema? No. Mm, Sirve para trabajar el inconsciente, sí, me voy a meter en una acá. Sirve para un momento liberar el inconsciente, pero si yo sigo accionando de la misma manera, sigo estando en el mismo entorno, sigo consumiendo lo mismo que me hizo daño, entonces esa carta podés hacerla 50.500 veces al año o al día y no va a solucionar nada. Es el proceso lo que hace que una persona se transforme y sane. Por lo tanto, mi consejo es que busquen una persona que haga un proceso, que las acompañe, que busquen una persona que haga match y que busquen una persona que jamás le quite el poder, que siempre les diga, esta es tu decisión, yo te acompaño, esta es tu vida, es tu libro, pero estas decisiones van a ser tuyas. Porque muchas veces me han emocionado mucho escribiéndome mensajes como, me cambiaste la vida, fuiste lo mejor que me pasó o me sané gracias a vos. Y yo siempre respondo lo mismo, no, lo hiciste vos. Y, pero vos fuiste re importante, sí, lo sé. Sé que fue importante en el camino porque yo estuve ahí, porque mi trabajo o el trabajo de los terapeutas es que la persona vea, es que entienda. Pero después, al fin y al cabo, el que tiene que pasar por el proceso no somos los terapeutas, es la persona. no. Entonces, esto es un equipo. Si no formás equipo con tu terapeuta, no funciona. Y acá quiero traer la última cosa, porque no sé, no sé ni cuánto vamos, pero creo que ya nos refuimos. Y voy a traer de ejemplo un poco mi proceso, y yo te lo he dicho, que lo mismo que pasa con las terapias holísticas, que es información, lo mismo pasó con la psicología. Sí. Y yo creo que ahí entró el coaching, que obviamente el coaching era como una secta, era como, ¿qué es el coaching? El coaching es motivacional, vamos, vos podés.
no, no es eso el coaching y acá lo descubrí con mi gran amiga Nay y fue lo que hizo que yo pudiera apalancar mis sesiones y, como dijo bien ella, pudiera armar un proceso. Yo igual desde el vamos, cada vez que hacía una sesión, sentía esa responsabilidad con la persona y le decía, esto es energía, se mueven cosas, si te pones mal o lo que sea, yo estoy acá, mandando un mensaje, pero que a ver, no tomen como que tenemos un problema que siempre vamos por algo superficial, siempre. Yo fui con Nai por un problema de trabajo y después terminamos abriendo la caja de Pandora y salieron monstruitos así que, viste, cuando decís, ¿para qué carajos abrí la caja? Bueno, va a pasar eso, vos vas a ir o porque estás mal con tu pareja o porque estás en crisis con algún ámbito de tu vida, porque sea, pero eso es como la florcita, ¿no? Y abajo está una raíz muy profunda que claro, como dicen ahí, en una sesión de tarot, en una sesión de nada no lo vas a poder resolver. Es querer cambiar, por en mi caso, 36 años en una sesión de tarot. Estamos locos, ¿no? Es un proceso y ahí es donde nosotros tenemos la ansiedad, claro, sí, y me estoy hablando a mí misma, ¿viste? Tenemos la ansiedad de querer cambiar, decimos, no, voy a hacerme una tiradita de tarot y no, y ahí está donde yo iba a mis sesiones, o voy con Nay y me pegan altos cachetazos que me dicen, y yo, sí, está bien, tenés razón. Entonces es como, yo creo que, o sea, no es que estamos diciendo que las terapias holísticas son malas, son maravillosas, las amo, me da ganas de estudiarlas todas, pero sí que las utilicemos como un complemento, como una herramienta súper valiosa que nos va a dar información, la que tengamos que escuchar, no la que nosotros queramos escuchar, porque las cartas no te van a decir, sí, sí, cambiate de trabajo, sí, sí, o sea, tengan mucho cuidado todo lo que escuchan también, hay muchas tarotistas por todos lados. Hay muchos mensajes súper hermosos que encima llegan de la nada y vos decís, wow, y eso es toda información canalizada. Pero como decíamos al principio, lo holístico, el todo, somos un todo, no podemos pretender que con algo espiritual se sanen un montón de años de traumas, es todo. Y como decíamos, si tenés algo físico, anda al médico, anda al psicólogo. No es que la terapia holística suplanta al psicólogo, yo creo que es un complemento espectacular, espectacular. Y el coaching es el que me ayudó, en realidad no quiere que, pues muy humilde, pero la que me ayudó a accionar fue esta mujer que está acá al lado. Pero bueno, vamos a hacerle como cargo al coaching de que me hizo accionar. Fue como, tenés la información, bueno, ahora decidí accionar. Y eso es lo más difícil. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del coaching, gracias por decir que fui la persona que movió la estantería, siempre es importante por ahí que un psicólogo sepa de otras técnicas, de las técnicas holísticas, de coaching, como también es importante que un terapeuta holístico tenga bases, porque no se va a estudiar 6 años de psicología, 10 años de medicina, tenga bases y conocimientos. Literalmente yo amo a mi amada psicología, yo la amo y baso todo lo que hago dentro de la psicología analítica junguiana, pero el coaching tiene algo que no lo tiene ninguna otra ciencia porque cada una tiene su propia herramienta. Literalmente la psicología tiene de un punto A a un punto B y te hace trabajar la toma de conciencia, algunos pueden decir que mejor, que peor, no importa, pero se basa en que uno reflexione, comprenda y que tome decisiones. Pero literalmente porque la mayoría de los pacientes que a mí me llegan son los fracasos psicológicos, porque es la verdad en general, ¿sí? Yo Sí, también yo soy uno. pero también lo digo porque me ha pasado, donde yo iba a un psicólogo, prácticamente iba con el caso armado, porque yo ya toda la vida fui una persona de estar pensando las cosas y estudiar autodidácticamente todo, y cuando tenía que ir a la acción, el psicólogo no estaba preparado porque ni siquiera en la carrera de psicología, ni siquiera con la técnica conductual, logran y tienen la experiencia para poder mover a una persona, ¿sí?, a tomar decisiones. Yo me acuerdo que una psicóloga, el chiste era, bueno, tenés que hacer esto, tenés que dejar a tu pareja. No puedo. ¿Cómo hago? Déjala. Caray, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? El coaching no solamente es magnífico para hacer preguntas donde la persona dice, oh, y te quedas así Eh, como literal, hace ese efecto de eh, miércoles, o sea, eh,
son lo que llamamos quiebra en coaching, también genera una Sí. un gran entrenamiento en lo que es indagación, ¿sí? Poder indagar con una persona y sobre todo moverla a la acción, ayudarla a tomar decisiones. Para mí el coaching debería estar en todo lo que tenga que ver con el tratar a un otro. Hasta te digo, en el marketing, todo lo que sea, por eso hago Sí. consultoría de empresa, literalmente el coaching es un arte o una ciencia, que no es una ciencia, es una disciplina, que se puede aplicar a todo, pero es poderosísimo. Vamos a hacer un episodio del coaching, o sea, Sí. aclaremos que este es el primero de muchos, ya si arrancamos así, imagínense cómo van a ser los próximos. Y te digo que igual me medí porque cada cosa que decías o decía yo me llevaba como a la estratosfera, pero dije, vamos a medir los tiempos, vamos a centrarnos, pero nada, estuvo muy interesante la charla. Creo que, a ver, estaría bueno que nos dejen preguntas o debaten, o si nos quieren bardear, que nos bardeen, porque sabemos que vamos a generar eso, y vengan todos que vamos a debatir, este es el arte de incomodar. ¿Cómo podríamos ponerle un monito a este episodio para decir, sí, y lo cerramos? Yo creo que como dijiste recién, que escriban cualquier cosa que quieran, temas que quieran que hablemos, estamos acá para trabajarlo, nosotros lo hacemos desde el respeto. Obviamente que si alguien quiere atacar y hacer cosas feas, no lo vamos a poder evitar, pero tampoco nos va a incomodar porque literalmente nosotros sabemos con la intención que estamos haciendo esto y con la apertura que lo hacemos. Así que literalmente para mí el cierre sería que ustedes comprendan que la holística es mucho más que el Reiki, que los registros akáshicos, que el tarot, que la bio, que la holística es un concepto integral, porque el ser humano es un concepto integral, que para elegir un terapeuta holístico no importa la disciplina que ejerza, pero tiene que poder hacer un proceso, tiene que haber un match, sí, nunca tiene que sacarte el poder de las decisiones de tu vida y siempre tiene que hacerte cargo de que vos decidas lo que querés hacer en tu vida y te tiene que acompañar sin importar si erraste o no. Y sobre todo, entender que no hay una pastilla mágica para nada, que sanar es encontrar las herramientas y evitar que otra vez te pase porque tu arbolito de Navidad se va a prender y te va a decir, ahí no. Entonces, ¿qué es lo que yo espero para las próximas ediciones, los próximos episodios? Que estén con nosotros, que debatan, que nosotros lo hacemos con amor y con mucho respeto. La conozco allí hace un montón y también les hablo desde mí. Todo lo que yo puedo hacer una crítica constructiva son cosas que ejerzo, entonces lo hago con mucho amor y no lo hago para criticar a nadie, no lo hacemos con eso, lo hacemos No, con el amor de incomodar. ¿Por qué? Porque hay que tomar conciencia. Y para tomar conciencia es como un proceso. Y a veces, y no solamente a veces, y no quiero haber la sonrisa de G en este momento, a pero el ver, proceso literalmente es muy incómodo, porque te va a llevar a donde no querés ir para sanar lo que tenés que sanar. Entonces, sí, hay verdades que incomodan. sí, sí, sí. Bueno, excelente. Me encantó. Nos vemos en el próximo episodio, Nay. Por favor, Muy pronto. Te así será. quiero. Yo también. Gracias a todos por escucharnos. Chau, chau. Chau, chau.